Bienvenidos al canal de podcast de Apto para Todo Público, un podcast sobre accesibilidad cultural. En esta edición, Guido Napolitano Rodríguez y Maya Gurevich entrevistan a Sabrina Heisek, actriz y cantante. Bueno, aquí estamos en nuestro primer podcast de Apto para Todo Público. Nuestra intención es conversar con trabajadores de la cultura. Hoy vamos a charlar con ella sobre arte, sobre el oficio y sobre la accesibilidad cultural. Hola Sabrina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo empezó el vínculo entre Sabrina y el teatro? Bueno, en realidad, cuando era adolescente, era conocido de mi familia Tolcachir, Claudio, y fui a un par de muestras que hizo él, y me gustó mucho, resultó interesante, pero yo en ese momento estaba trabajando en trabajos convencionales. A todo esto todavía no había perdido la vista. Bueno, y fui a varias obras de teatro y eso desde mi adolescencia, ¿no? Que uno empieza como a captar más. Y después, cuando perdí la visión, yo estaba trabajando en ese momento en una consultora de perfumes y un compañero mío ya estaba trabajando en teatro ciego en la isla desierta, se llama la obra, de Roberto Art, y me dijo que había una convocatoria, que iban a hacer una especie de talleres. Eso fue en el año 2008, y yo en ese año me quedé sin trabajo en la consultora, y me presenté en el teatro ciego. Me ofrecieron unos talleres con salida laboral y hice 2 años con un profesor que se llama Henry Pacheco. Ahora en estos momentos está en Chile. Después de esos 2 años, ya era 2010, yo me anoto en la Sociedad Argentina de Actores. Ahí hice dramaturgia con Carlos Llorens, que son integrantes de los premios José María Guerrero, y él me hizo participar en una obra, El Zoo de Cristal, que es un clásico. Hacía el papel de Laura. Y bueno, ahí aprendí mucho. También iba a canto, ahí me enseñaron un poco de canto lírico, que no es lo que yo canto normalmente, yo canto pop. Y después de eso, bueno, yo seguí en teatro ciego porque, bueno, para tener una vinculación, vino otro profesor que se llama eh, Charlie Gerbaldo, y ahí hicimos improvisación frente a cámaras, escenas de la televisión, son como microescenas sacadas de diferentes series y películas y cosas que las íbamos representando. Siempre a fines de año hacíamos muestras, y en el 2010 también me tomaron ya para un trabajo ahí en la primera obra que hice, que se llamó, porque ya no está, Luces de Libertad. Y ahí hicimos un ensayo así como fulminante, de que ensayamos un mes y salió la obra. Y ensayábamos como 8 horas por día, más o menos. Sí, un montón. Y bueno, después de eso ya quedé trabajando en Luces de Libertad. En 2012 creo que se hizo otra obra en el mismo lugar, ¿no? Siempre hablando de teatro ciego, que se llamaba El Infinito Silencio. Ahí tenía algunos compañeros diferentes,
Y bueno, estaba trabajando en 2 obras. A todo esto yo en mis ratos libres, que era durante la semana, me seguí perfeccionando, estuve trabajando, estudiando más que nada con Lito Cruz. Después hice un seminario intensivo con Inés Esteves. Bueno, después seguí estudiando mucho canto porque el canto te lleva varios años. Y bueno, no me acuerdo en qué año, creo que fue 2016 o 17, entré en otra obra más del teatro que se llama Babilonia FX. Todo esto era en 11, en el pasaje Celaya. Después nos mudamos a Palermo, que es donde está actualmente, en la calle Borges. Con respecto al teatro convencional, digamos, me costó bastante. O sea, cuando fui a lo de Lito Cruz, trabajábamos con luz y ahí es como una barrera más grande, ¿no? Para sortear, porque el hecho de que el público te esté viendo es muy distinto a cómo nosotros trabajamos, que es en total oscuridad. Entonces, Claro. cuando el público no ve, vos te sentís con una libertad de acción y te sentís relajada como para que todo fluya un montón. Entonces es muy diferente, me costó mucho cuando estuve estudiando ahí. Pero bueno, son cosas que hacen a la actuación, ¿no? Hay que probar todo. Y a la construcción del oficio, digamos, ¿no? Hay que ir probando. ¿Y cómo fue la experiencia cuando estuviste en el Zoo de Cristal, en ese montaje? Cuando ahí fue que estaba en la Sociedad Argentina de Actores y fue raro porque eh, me costaba, digamos, aprenderme todo el libreto de memoria. Y entonces lo que hizo el profesor fue, creo que se llama teatro leído o algo así. Tenía una persona al lado mío que era como un ayudante que me leía los textos y yo los repetía y los actuaba. Y bueno, después mis demás compañeros estaban con el libreto en la mano y fue bastante enriquecedor. A mí me gustó hacer ese personaje y además todos los actores tienen algo bastante sensibilidad, ¿no? Pero yo soy como hipersensible y como que me meto mucho en el personaje y llorar no me cuesta. Entonces, eh, el papel ese fue como bastante sentido. Aparte es un personaje bastante sufrido y, y tienen una vida bastante tortuosa. Y bueno, nada, con el profesor Bárbaro, él se supo adaptar perfectamente al tema de que yo no veía, entonces adaptó, digamos, el personaje de Laura, que es una chica que tiene como una discapacidad motriz, usa como unos bastones con encastre metálicos en la rodilla y esas cosas, y adaptó el personaje a mi discapacidad. Entonces, nada, yo me sentí cómoda y además es como que fue mucho más fácil meterme en el personaje y estaba, él estaba muy conforme, muy, muy contento. Es un personaje hermoso, el personaje de Laura. Eh, Supongo que es, que es divertido si lo podés tomar como juego, porque es un personaje que muy atormentado, ¿no? Que justamente vive como en una cajita de cristal. Sí, sí. Y también pensaba que es interesante cómo las barreras se planteaban de manera distinta
en los distintos espacios de aprendizaje, ¿no? Como aparecía un tipo de barrera con Lito Cruz, otro tipo de barrera en la Asociación Argentina de Actores, otra manera de aprender y de incorporar conocimientos en el teatro ciego puntualmente. Como que tiene mucho que ver también con la actitud del otro, ¿no? Sí, obviamente el tema de que la gente sea abierta ayuda un montón. Y también mucho el ímpetu que tiene cada persona, ¿no? En este caso yo. Claro. En ese encuentro se van armando los desafíos. Sí, aparte también por ahí plantear en qué te pueden ayudar o en qué te sentirías más cómoda y la gente se presta, y más la gente del arte. Claro. Son como bastante empáticos todos. ¿Es muy diferente la capacitación o el aprendizaje en la técnica del teatro ciego? Sí. ¿Cómo es? Primero que tenés que tener, bajo mi criterio, yo siempre fui muy como autoexigente conmigo misma desde chica. Para mí, primero tenés que tener nociones de actuación. O sea, es muy difícil que venga una persona que sea una revelación y de repente te hace un super papel de la nada. Después que tenés una base de actuación, te dan las herramientas necesarias como para trabajar con esa técnica. ¿Y cuánto tiempo lleva más o menos este proceso de aprendizaje, de capacitación, hasta estar en escena? ¿Hay algún tiempo? ¿Hay algo como programado? Siempre está el tema de que entran varias personas en la escuela, digamos. Ahora no hay taller de actuación, ¿no? Pero en su momento cuando estaba la escuela, entraban diferentes cantidades de ciegos, de diversas edades, con diferente tipo de movilidad, con diferentes niveles de ceguera. Y bueno, todos entran y todos aprenden. Ahora, después que a vos te llamen para una obra, sé básicamente que hay un filtro. Claro. Y ahí es como, ahí supongo yo, ahí no hay ninguna Es diferencia. todo un proceso, porque hay gente que es el tema de que le tiene miedo al ridículo, que determinadas cosas corporales no se anima a hacerlas, o determinados efectos que hay que hacer en las obras por ahí se niegan. Y bueno, hay que estar aperturado a hacer un montón de cosas. No solamente nosotros actuamos y además hacemos un montón de cosas que la gente no sabe. No te vamos a pedir que develes ningún secreto, pero me genera mucha curiosidad eso de saber que además de actuar hacen efectos, ¿no? Me parece que el teatro ciego abre un montón los recursos, ¿no? ¿Nos podés contar un cachito? Por ahí sin develar misterios, pero contarnos un poquito. Y por ejemplo, nosotros, mientras hay dos actores que están diciendo, entre comillas, la letra, que están actuando, hay un montón de gente que se está moviendo por alrededor, haciendo otras cosas, llevando y trayendo elementos, y bueno, y digamos como cambiando toda la ambiencia, y la obra siempre sigue. Entonces, mientras yo estoy actuando, hay otras dos personas que están haciendo otra cosa, y al mismo tiempo la persona que hace sonido editado, ¿no? ¿Pero eso es un técnico externo o es parte del grupo también quien hace eso? No, es parte del grupo. No, el que hace la parte de sonido tiene que ver, obviamente. Claro. Pero ahí en el teatro hay personas, actores, incluso que ven también. Está como mezclado.
tanta gente que no ve como gente que ve. ¿Y el público de Teatro Ciego? ¿A quién está dirigido? ¿Quién se acerca? Es para todo público. Y los que más se acercan son las personas que ven, porque les intriga. Pero había otra cosa que me había quedado como que me había generado curiosidad cuando cortaste el principio de tu vínculo con el teatro. ¿Tuviste esa inquietud por el teatro desde muy chica, pero el encuentro no se produjo hasta después de perder la visión? ¿Le encontrás algún nexo, digamos? ¿Crees que fue casualidad o hay algo que te llevó hacia ahí? Eh, yo creo que me fue llevando la vida sola por causalidad. Ok. Si bien, o sea, cuando yo era adolescente no sabía dónde estaba parada, no sabía qué quería estudiar. Mi mamá me decía, ¿por qué no haces teatro? Porque yo era como muy cohibida por ahí. No sé si cohibida la palabra, pero como medio para adentro, eh, por una historia personal, ¿no? Eh, y, eh, y no sabía bien, no tenía claro, como esa gente que dice, por ahí tienes 9 años y dice, yo cuando sea grande quiero ser abogado, qué sé yo. No, yo no tenía muy claro qué quería hacer. Y, y la vida me fue como llevando, me gustaba mucho de adolescente me gustaba mucho el inglés, estudié bastante inglés, no como para hablarlo, pero un poco entiendo, un poco canto. Y después, cuando perdí la vista, eh, sí, es como que me fue llevando solo por ese lado, porque de trabajar con perfumes, que hacía como cata a ciegas, digamos, de diferentes perfumes, como pone desodorantes, Rexona, qué sé yo, crema de enjuague. Y después de ahí pasamos al panel degustativo, y trabajé en cata de vino. Y de todo ese mundo de las sensaciones, ¿no? De los sentidos, me llevó para el lado del teatro porque se me terminó la pasantía en ese lugar, yo tenía que tener una pasantía la pasantía duraba 2 años con una entidad pública, esas pasantías se terminaban y tenías que conseguir otra entidad pública que tenga que ver con la ceguera para que te tomen. Y bueno, lo conseguí 2 veces, o sea, trabajé 4 años ahí. Como se me habían terminado las pasantías, tenía que empezar a pagarme monotributo y mi compañero me había dicho que esta posibilidad que estaba en el teatro y yo en realidad me acerqué pensando como un hobby, como digo, bueno, no me voy a quedar en mi casa encerrada sin hacer nada, voy aunque sea y, no sé, me divierto un rato, veo qué onda. Y bueno, al final terminó como que siendo la profesión. Claro, ¿a dónde te va llevando? Como un giro importante ahí. Y pensaba una pregunta un poco amplia, quizás, pero ¿qué representa hoy en día el teatro con toda esta trayectoria que tenés? ¿Qué representa el teatro en tu vida? ¿Cómo atraviesa tu vida hoy? Es tu oficio, pero más allá del oficio me imagino que cada uno lo siente de alguna manera. ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo representa el teatro? ¿Cómo se representa el teatro en tu vida? Y el teatro es lo que me gusta hacer. Te da vértigo y al mismo tiempo te da libertad. Y me siento como bastante plena haciendo eso. El tema de cantar me da como un poco más de nervios porque yo como que nunca estoy segura de si lo hago bien, si lo hago mal. La gente me dice que les gusta mi voz porque yo en la obra canto un par de momentitos,
y a la gente le gusta, pero yo no, como que nunca, siempre me queda la duda. En cambio, con el tema de la actuación tengo la seguridad de que actúo bien. Raro, ¿no? Qué lindo. Hermoso. Pero qué lindo. Sí. Envidiable. Irse así con algo que pueda hacer uno, me parece hermoso. Sí. Sí. ¿Habías visto o habías asistido a obras de teatro ciego antes de anotarte o todavía no habían hecho nunca ninguna obra? No, sí, este chico que era compañero mío en la consultora me dijo que él trabajaba en la isla desierta y me invitó a ir. Yo fui un día con mi mamá y con mi novio y me pareció mágico. Y yo pensé, yo quiero estar trabajando en una obra así. Y se me dio. ¿Cuál es la magia? ¿Qué fue lo mágico? Lo mágico fue que en ese momento uno al no conocer, digamos, la técnica de la forma en que se trabaja, todo te parece mágico. Desde el momento en que entras a la sala, porque no es una entrada convencional, cómo te ayudan a sentar. Uno está como a la expectativa, nervioso, esperando a ver qué va a pasar estando todo oscuro, ¿no? Por más que yo no vea, igual pensaba, ¿qué van a hacer acá? Claro. Y te cuentan toda una historia y vos podés como vivirla en carne viva, es una cosa muy loco. Sí, yo me quedé como flasheada cuando fui. Y mientras estaba viendo la obra, yo pensé, quiero trabajar acá, quiero hacer esto. Y cuando salí, lo súper felicité a mi amigo. Y, y después, sí, me encaminé para el lado de teatro ciego. Y sí, trabajé bastante y me costó mucho. Me costó mucho. No, porque yo soy bastante abierta y espontánea. Eso es algo a favor. Pero el tema de lograr un protagónico me costó 6 años. Contanos un poquito, para quien no haya estado nunca atravesando la experiencia, ¿cómo es? ¿Qué la hace distinta? Tal vez, ¿cómo es esa entrada? Y básicamente lo que te puedo decir es que la entrada es, la obra desde el principio hasta el final es siempre a oscuras, o sea, incluyendo la entrada. Solo las luces se prenden al final, cuando se terminó todo, los actores saludan y la gente sale por su propia cuenta. Claro, y cómo la gente sin alguna discapacidad, cómo llega hasta la butaca, gente que capaz no está acostumbrada a... Ah, contá un poquitito, Sí, queremos saber acá. Un poquito. No quiero revelar ningún secreto. No puedo, si no pierde la gracia. Se maravilla mucho de todo, porque aparte ni siquiera por ahí piensan que gente que no ve pueda estar haciendo eso. Ahora está como un poco más abierto al tema, pero hace un par de décadas atrás los ciegos estaban metidos en la casa y no sabían a qué dedicarse, qué sé yo. Ahora se abrió un panorama en todos los sentidos. A nivel profesiones de gente que no ve, ¿no? ¿Y en sentido cultural, sentís que se abrió el panorama? Sí, culturalmente sí, también. Ahí está el coro polifónico de ciegos y está la banda polifónica, que es increíble. Tocan como los dioses. Yo los fui a ver al Cervantes y los fui a ver al Teatro del Globo y son increíbles como tocan. Toda gente que no ve. Vos hablaste al principio de las diferencias de cómo viviste la formación como actriz en distintos
en distintas escuelas, ¿sí? Eh, y ahora te pido que cambies, que te des vuelta y dejes de estar en el escenario y pases a estar en la butaca. ¿Cómo es tu experiencia como espectadora? En propuestas de teatro tradicional, de teatro ciego, diferentes obras o diferentes propuestas que vos elijas. Bueno, en Teatro Ciego yo he, he estado como espectadora en todas las obras que hay en el teatro y, y siempre hay cosas que no sabes cómo las hacen, que a mí también me maravillan. Después por ahí mis compañeros me dicen, mirá, lo hice así, así, pero uno siempre se queda como... Aparte, bueno, por ahí es la capacidad que tiene cada persona de meterse dentro de ese submundo, ¿no? Y como que viajar en esa historia, dejarte llevar. Y como todas las historias son muy diferentes, eh, sí, yo puedo lograr eso, por más que sepa por ahí cómo se hacen la mayoría de las cosas, siempre te causan diferentes emociones. Depende también la persona que lo haga, porque tenemos reemplazos. Como algo del asombro que no se pierde. Sí, Sí, algo de eso me siento muy identificado, digamos, como espectador de teatro, a quien le gusta ir al teatro. Hay toda una actitud como espectador que hay que tener, ¿no? Hay que ir con ganas de creer. sí. No importa la propuesta de la que uno esté participando, lo que uno haya ido a ver, está esa actitud de, bueno, estoy dispuesto a sorprenderme, ¿no? Esa actitud es fundamental para ver teatro. Por supuesto, claro, sí. Me acordé de algo que quería preguntarte. ¿Trabajan con creaciones colectivas o trabajan o ya viene una propuesta y sobre eso empiezan a trabajar? Básicamente hay un libreto, pero el director nos deja trabajar abiertamente, en el sentido de que si a vos se te ocurre una improvisación y pegó, porque el público se rió o el público lloró o lo que sea, eso queda. Te dan la posibilidad de que tu impronta, obviamente que no vas a cambiar eh, en un margen amplio, ¿no? Pero en pequeñas cosas que por ahí o de cómo las decís, o de qué decís, o decís lo mismo con otras palabras, y todo queda, si le resultó bien al director y al público. La propuesta estética también, ¿hay algunas propuestas que sentís que te dan más espacio que otras? En el sentido de estético, nunca llegué a las instancias de subirme a un escenario convencional, así que esas exigencias por ahí de dirección o del vestuarista no las tuve. Siempre fue, digamos, como explorando los diferentes papeles o las diferentes propuestas que ofrecía la escuela, ¿no? Sí, y como espectadora, te pregunto, cuando vas a ver otras obras de teatro, eh, ¿sentís que algunas son más, te llegan más que otras? ¿Tiene que ver con cómo está pensada la obra? ¿Tiene que ver con el contenido? ¿O con en qué varía eso? Básicamente me fijo mucho, soy muy puntillosa con la naturalidad del aquí y ahora, del actor.
pero eso porque yo soy actor, obviamente. Ujú. Tengo un filtro mayor que una persona del público que por ahí se dedica a otra cosa. Es como que tengo por ahí un hilo más fino en ese sentido. Entonces me llega mucho cómo se maneja el actor, cómo representa el papel, con qué sentimientos lo hace. Obviamente que el tema vestuario y desplazamiento en el escenario no lo veo, pero se puede captar perfectamente. ¿Qué pensás acerca de la accesibilidad de las propuestas que hay culturales en Buenos Aires? ¿Cuánto está desarrollado? ¿Cuánto te parece que es accesible? ¿Cuánto no? Para que todas las personas puedan consumir, puedan disfrutar del arte. Y yo creo que también es muy difícil por ahí que la diversidad de formatos de teatro que hay en nuestro país, gracias a Dios, es muy diversa. Entonces, un teatro independiente no es lo mismo que un teatro por ahí de calle Corrientes. La cantidad de butacas, el formato, casi siempre son en gradas o butacas, pero por ahí en un teatro independiente es un lugar mucho más chico, es como más fácil el acceso. Pero no, creo que pasa por también uno darse cuenta las limitaciones físicas que tiene la persona que no ve, porque hay gente que tranquilamente puede, incluso gente por ahí más avesada que yo, que por ahí te van solos, pero a cualquier lado. Entonces, así como van al supermercado, por ahí te van a un teatro y de alguna manera llegás, o sea, siempre, obviamente está la mano ayuda del prójimo, ¿no? De que, no sé, a mí no me da vergüenza ponerle ir a un lado y si veo que no puedo sola, pedir ayuda. Y la gente te ayuda, es muy solidaria. Con esto que decís, pienso que, claro, hay una parte que recae en el individuo, en cada persona, en lo que puede hacer en el momento, y debe también haber alguna parte, alguna dimensión que tiene que ver ya con una decisión desde la propuesta que se piensa, algo más colectivo. ¿Qué te parece que sería, no sé si lo tenés identificado, pero para que más propuestas o para que No, yo creo que por ahí desde la parte colectiva, ¿qué quizás, pensás que hace falta seguir agregando, cambiando o trabajando? quizás puede ser que haya una persona que cuando hay una persona no vidente o con problemas de movilidad, le, le brinde su ayuda, ¿no? Para ubicarlo, para ayudarlo a subir las escaleras, o en el caso de que no pueda subir escaleras, que no sé, si depende de cada posibilidad del teatro, si puede poner un ascensor o no, eso ya queda en los presupuestos de cada teatro. Ujú. ¿Qué pensás que le aporta, a ver, el teatro ciego al teatro en general, a la escena teatral? ¿O ese condimento que le agrega? Y en el teatro ciego se trata de fomentar la imaginación y despertar los sentidos que la gente se olvida por ahí que tiene, como prestarle más atención al oído, a lo que escucha, de dónde provienen las voces, a sentido del olfato, del gusto en algunas. Y bueno, es como una percepción general, ¿no? De todos los sentidos que la gente tiene, que por ahí en la cotidianeidad no se percata. Claro. Claro. O que por ahí te das cuenta cuando te falta. Entonces, cuando vos estás ahí, y te digo la sensación de una persona que ve, porque nos lo han dicho el público mil veces, que se sentían como con miedo, como que no podían caminar. Hay veces que prefieren salir.
porque el impacto de la oscuridad hay gente que le provoca cierta fobia. Son los menos, porque ya vos vas a teatro ciego y vos ya sabés que vas a lo que vas. Entonces, por ahí después, cuando lo tenés que enfrentar, te agarra como un miedito y salís. Y son las menos las personas, pero la gente es como que medio como que se ponen duros, se paralizan y no saben, vos los tratás de ayudar para que se sienten y están como medio estacados, ¿viste? Como que no, tienen miedo de que los hagas caer al piso, de que le erren a la silla, y nosotros tenemos siempre todo muy calculado como para que no haya ningún tipo de accidente. Están en buenas manos. Sí, la gente lo vive como un flash, sí. Se quedan como muy admirados, hay gente que sale muy emocionada y ni habla. Sí, es muy loco. Yo fui a ver Mi amiga la oscuridad y me sorprendió mucho que los niños, les niñes entraban al código y al juego con mucha más calma y naturalidad que les adultes. Les adultes eran los que estaban más, como decías vos, más tiesos, más Sí, duros. eso que Mi amiga la oscuridad tiene muchas salvedades, que, que se entra viendo, los papás entran con los chicos viendo. Yo trabajé ahí también, hice el papel de oscuridad. Y, y bueno, vas entrando como de a poco la dinámica de la oscuridad y te va llevando todo el cuento, la historia te va llevando como para que vos, los chicos lo toman con total naturalidad y la pasan muy bien. Y en todas estas experiencias, ¿te acordás algún momento, alguna anécdota del encuentro con el público, alguien que te haya dicho algo, alguien que haya manifestado algo, niños, adultos, que te haya impactado de alguna otra manera, que recuerdes que te haya quedado? Hay una parte donde oscuridad en su momento, ¿no? Porque ahora con el tema de pandemia está todo muy cambiado porque hubo que reducir el personal actoral también. Y yo ahora, después de pandemia, no volví a ver cómo está la obra. Pero en el momento que yo trabajé, que fue, ponele 2014-2015, sí, cuando quedaba totalmente la luz apagada, mi papel, que era oscuridad, interactuaba con los chicos. Y me acuerdo que cuando terminó la obra, que se prendieron las luces y nosotras con mi compañera estábamos todas vestidas. Mi compañera hacía de claridad, con todo como si fuera una hada blanca, y yo estaba de negro porque era oscuridad. Una está de día y la otra está de noche. Y la nena, me acuerdo, una nena que estaba en el fondo, que así como medio choporreado, me dijo, te quiero, oscuridad, me dijo. Y eso siempre me quedó en la cabeza, me hizo emocionar un montón. Una nena chiquita, como de 4 años. Es parte de la magia del teatro, como uno se conecta en ese momento de un lado y del otro. Sí, sí, la mayoría de los niños tienen una inocencia que los llevas a su mundo de fantasía, están acostumbrados a hacerse todas esas imágenes en la cabeza y ir a otros mundos, y se los lleva fácil, porque creen en todo. Creo que podemos ir cerrando. La verdad que la charla estuvo muy linda y no queremos dejar de saber si vos te quedaste con ganas de contarnos algo más que no te hayamos preguntado. No, con respecto a mi trabajo, no. Creo que intercambiamos bastantes cosas. Muchas gracias, Sabrina. Espero que hayan disfrutado de la charla.
Si quieren pueden seguirnos en nuestras redes @aptotodopúblico en Instagram y nuestra página web www.aptoparatodopublico.org. Esto fue Sabrina Heisek en Apto para Todo Público, un podcast de accesibilidad cultural.